Bueno, bueno, bueno. Bien, buenas tardes a todos. Vamos acomodándonos, por favor. Buenas tardes, profesores y estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Estamos en el aula Santa Teresa de Jesús, aquí en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Les queremos dar la bienvenida a todos los profesores y estudiantes a nombre de la licenciatura en comunicación, el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, para que llevemos a cabo esta actividad académica con un invitado de lujo y además con un proyecto de los más interesantes y más importantes que hay en México en materia de medios públicos. Deben ustedes de saber, muchachos, hombres y mujeres que están en esta aula, que el Canal 11 es sin duda el canal de televisión, el medio televisivo público más importante y más grande de México, no sé si de América Latina en relación a otros países, pero en México, además de ser el más antiguo, es el más importante, es un medio de comunicación, chicas, es un medio de comunicación que ha obtenido mucho reconocimiento tanto dentro como fuera de México. Algunos de sus proyectos, de sus productos son de lo más importante. No vamos a mencionar todo, seguramente ahorita nuestro invitado nos va a dar detalles de eso, pero Canal 11, por ejemplo, es un campo, es un área de este proyecto televisivo muy importante y con mucho reconocimiento. Y bueno, desde hace unos meses que entramos en contacto con el equipo de Canal 11, que está en la dirección, realizamos la celebración de un convenio entre la Universidad Iberoamericana y el Canal 11 para poder hacer varios proyectos, entre ellos, en primer lugar, ya hemos difundido aquí los flyers, ya algunos de ustedes se anotaron. Tenemos un proyecto para colaborar haciendo estancias profesionales en Canal 11 durante 8 semanas en diferentes áreas de Canal 11, noticias, mercadotecnia, 11 niños y algunas otras, el área de producción audiovisual y otras. Son prácticas profesionales que les permiten a ustedes tener una experiencia de primera mano sobre cómo se hace la televisión pública en México, en una televisora pública tan importante como Canal 11. También este convenio que se está firmando con Canal 11 nos permite, tiene la posibilidad de que podamos llevar a cabo algunos proyectos y que podamos participar de manera conjunta para hacer actividades académicas o de divulgación. Así que les pido un fuerte aplauso para que recibamos al director de Canal 11, Carlos Brito. Voy a leer rápidamente su Hola. ficha curricular para recibirlo. Carlos Brito Lavalle, él es originario de Jalapa, Veracruz. Tenemos por aquí algunos estudiantes de Jalapa. Realizó sus estudios de licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales en el ITAM. A su corta edad, porque es muy joven, ya lo ven, a su corta edad ha colaborado como secretario técnico de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en el Senado de la República, donde se desempeñó en el análisis de iniciativas, puntos de acuerdo y nombramientos. Además, ahí mismo elaboró dictámenes, informes, opiniones y resoluciones hasta finales de febrero del año 2019. En marzo del 2019 se incorporó como coordinación de operaciones de XEIPN Canal 11, en donde en poco tiempo tuvo la oportunidad de coordinar los proyectos Aprende en Casa 1 y 2. Asimismo, se le encomendó la administración de recursos económicos y técnicos de las direcciones de producción, noticieros, programación y continuidad y 11 niñas y niños. Tuvo a su cargo el desarrollo de las plataformas y redes sociales del canal Politécnico y participó como secretario técnico del Consejo Ciudadano del 11. El 25 de enero del 2021 asumió el cargo de director de la estación de televisión XCIPN Canal 11. Su principal objetivo ha sido transformar la televisora en una multiplataforma, poniendo toda la programación del 11 al alcance de la población mexicana y promoviendo la generación de contenidos digitales
que anteriormente no existían en esta emisora. Así que démosle nuevamente un fuerte aplauso. Muchas gracias, Carlos, y bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Sí, tardes. Bueno, yo soy Carlos Brito. Yo tengo aproximadamente 3 años y medio como director general de Canal 11. Canal 11, eh, digo, yo tengo la fortuna de haber crecido con el canal, pero yo no sé si ustedes crecieron con el canal. Este, lo que era 11 niños. Eh, bueno, sí crecieron con el canal. Yo crecí con programas como Bisbirige, como El Diván de Valentina, como... Carlos, acá mencionan a Bob Rose por acá atrás. Ese no me tocó a mí, pero bueno, no sé, alguno que se les ocurra a ustedes. La verdad es que es el canal más antiguo que hay en el país. Se hizo hace 65 años, es parte del Instituto Politécnico Nacional, pero hoy en día es el canal más importante que hay de difusión, que es parte del gobierno de México, es un medio de Estado. Eh, yo tuve la fortuna de que cuando asumí la dirección del canal, yo tenía 25 años. Entonces, pues la verdad es que eso juega a favor y en contra. Eh, la verdad es que, pues a los 25 años tienes la energía para andar aguantando mucho, pero sin duda no tienes la experiencia para dirigir un canal como el 11, más que, eh, pues todo el entusiasmo. Yo llevaba 2 años ya trabajando en el 11, me había tocado conocer el 11 por las entrañas. Yo entré cuando tenía 23 años, ¿sí? Eh, y eso me permitió afortunadamente conocer muchas de las cosas que funcionaban en el canal y los grandes retos. Es un canal para que dimensionen. Somos más o menos 1,600 empleados. Tenemos 3 señales, 2 señales en México, una que es a nivel nacional, que seguramente la que todos conocen, una señal que es solamente destinado para niños y una que vendemos a Estados Unidos y Canadá para la comunidad migrante. Entonces, pues bueno, esto es el 11 en general. Yo les quiero platicar, pero digamos, no tiene mucho que yo estuve de ese lado en el que están ustedes y yo tengo entendido que pues algunos de ustedes pues hacerlo un poquito más divertido esto, no tanto de que se pongan a escucharme, sino más bien me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Tienen mucha idea de la diferencia de, por ejemplo, del 11 con un medio comercial como Televisa o TV Azteca? O sea, ¿qué entienden por medios públicos? ¿Algunos de ustedes estudian medios públicos, estudian medios de comunicación? ¿Qué es lo que estudian? ¿Estudiantes de qué son? Este, De comunicación, de comunicación. Ah, pues son de primer semestre, ya, perfecto. Que están disponibles para todo el público. No tienes que pagar por Sí. ellos. Digo, en general todos los medios públicos y privados, los que son de televisión abierta, usan la infraestructura del Estado para difundirse. O sea, todos son gratuitos. Televisa, TV Azteca. ¿Ustedes todavía ven televisión abierta? Vamos a empezar por ahí. ¿Ven televisión abierta en general? Abierta me refiero de que le cambias con tu y vas viendo el 11.1, el 2.1, que están sujetos a horarios, que no tienen disponibilidad de regresarse. A O sea, ver, por ejemplo, la diferencia podría ser que los canales abiertos no tienen intereses comerciales. los públicos no, Lo digo los públicos no tienen interés comercial. pues el 11 no tiene intereses comerciales, pero por ejemplo el canal 22, que es el canal cultural del país, sí tiene intereses comerciales y es público. Pero hay muchos que no. Generalmente la naturaleza de los públicos es que no tienen fines de lucro. Bueno, yo creo que los del Canal 11 son como educativos y TV ¿Sí? Azteca y Televisan, pues no. Sí. Bueno, sí, educan a su manera, no necesariamente congeniamos en la manera. Este, bueno, un medio público en realidad es un medio que pertenece al Estado de México, al Estado, o sea, al Estado mexicano, no al Estado de México, al Estado mexicano. Eh, ¿Mande? Ajá, no hay un dueño, no hay una persona, sino el dueño es la nación, el país, el gobierno en particular. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la Secretaría de Educación Pública. Sin duda, el 11 se crea como un medio para dar clases. O sea, lo que buscaba es que el Politécnico, en lugar de ir a los salones de clases, pues, se pudieran educar a través de clases, que es básicamente lo que hicieron, pues ustedes no les tocó, bueno, les tocó en prepa, si dicen que son de primer semestre durante la pandemia.
Pero el 11, por ejemplo, nosotros nos encargaron de hacer todos los programas para educar primaria y preescolar de todo el país cuando se suspendieron las clases a nivel nacional. Entonces sí tiene fines educativos, pero también hacemos fines de entretenimiento. Por ejemplo, los primeros late night shows, digamos, grandes del país se crearon en el 11. Los programas de concursos se crearon en el 11. Eh, las series de ficción de niños se crearon en el 11. Por el 11 han pasado, seguramente ustedes conocerán actores y actrices como Ilse Salas. Ilse Salas en realidad fue conductora del 11. Que bueno, está Cristina Pacheco, que yo no sé si ustedes todavía la llegaron a conocer. Eh, de aquí nos tocó vivir con Gran la Ciudad de México. Ella, pues, están, por ejemplo, Heriberto Murrieta es un comentarista de deportes. A quien le gustan los deportes, pues seguramente lo conocerá. Este es el de Bisbirige. En fin, hay muchos. Y de este lado están ya la parte más actual del 11, que es 11 Digital, y ya metemos mucho más contenido digital, ¿no? Eh, entonces, pues básicamente lo que nosotros hemos hecho en el 11 es apostarle a cambiar, eh, pues como se hace televisión. La realidad es que el cómo, si ustedes se dan cuenta, el cómo hacen los programas digitales y cómo se hace la televisión no varía mucho. El formato es casi el mismo, pero sí varían las duraciones, probablemente varía la formalidad, el lenguaje, incluso quienes son dueños de las cosas, ¿no? Y el lenguaje. Ustedes, ¿qué es lo que, qué otros medios públicos conocen? ¿Alguno de ustedes conoce algún otro medio público? Ahí estaban. El de la UNAM es medio público, ¿sí? TV UNAM. Bueno, son estos. ¿Alguno de ustedes identifica alguno de estos? La radio. ¿Siguen escuchando radio? Radio Ibero. Pero Radio Ibero, por ejemplo, no tiene frecuencia pública, ¿o sí? Es internet, ¿no? Ah, ¿sí tiene? Ah, qué bueno. Bueno, el más grande es el 11, sin duda. El sistema de radio más grande es el IMER, que se crean durante la época del presidente Salinas, hace en los 80s. Está el canal 22, que es el canal cultural metropolitano, el mexiquense, que es el canal del Estado de México, que ustedes dirían, ¿por qué destacar esto? Porque el mexiquense llega básicamente a la mitad del país, a pesar de ser un estado propio. Radio Educación es pues una de las radios más antiguas, que sí también pertenece a la Secretaría de Cultura, Capital 21 y Canal 14. Eh, entonces, pues básicamente lo que nosotros le hemos apostado es a transformar los medios públicos. En un inicio les preguntaba si ustedes crecieron con el 11, porque yo tengo la noción de que durante los últimos 18 años el 11 ha ido perdiendo mucha fuerza en general. Eh, a partir de los 2000 fue perdiendo, pues no, durante los 2006 es cuando se crearon series de ficción como XY, como em, Soy tu fan, que seguramente les tocó de alguna, Soy tu fan es del 11. Eh, ¿Qué otra? Paramédicos, no sé si llegaron a ver eso. Walkie Talkies, ese es de niños. Bueno, entonces el 11 ha apostado a crear series de ficción. O sea, si ustedes estudian la historia de la televisión, que seguramente lo harán, podrán ver que muchos de los formatos televisivos se crean en este canal. Muchos de los actores y actrices que hoy ven en plataformas digitales como Netflix y todos pasaron por el 11. Si bien hoy en día pues hacer series de ficción y los presupuestos que tienen las plataformas digitales son inmensamente mayores a los que nosotros tenemos, pero sin duda se están haciendo un gran esfuerzo por apostarle por la educación y la cultura. Y yo les decía la vocación, yo considero que la principal vocación de los medios públicos, diferenciado de los privados, es que nosotros lo que hacemos es básicamente darle voz a los que para los medios privados no venden. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se ponen a estudiar mucho de la historia de Televisa, por ejemplo, a partir de, creo que fue en el 21, es cuando en realidad aparece la primera figura de la comunidad LGBT sin que la comunidad LGBT fuera un motivo de burla. Es cuando se hace una novela con un par de chavos que empiezan a entrar. Pero en el 11, los programas con la comunidad LGBT entraron desde el 97.
eh, con pueblos indígenas, con personas con discapacidad, con personas adultas mayores. Todas las personas que ustedes dirán tienen, de cierta manera, vulnerables, eh, pues la historia data que siempre van a estar en un inicio retratados en el 11. Y eso es en realidad mucho de lo que hacía Cristina Pacheco cuando hacía Aquí nos tocó vivir por la Ciudad de México, es darle voz a la gente que muy probablemente la televisión comercial no hubiera querido. Y además los medios públicos lo que hacen es por construir una especie como de cultura social, ¿no? Los medios de comunicación educan, ¿no? Muchas de las cosas que ustedes podrán decir y hacer, pues básicamente nacieron de la televisión, se les enseñan los argumentos que dicen en los debates públicos, dense cuenta de dónde sacaron ustedes, por ejemplo, varias de las creencias que tienen. Probablemente lo sacaron de programas de televisión, de noticieros, de redes sociales, de gente que les está dando el argumento para que ustedes lo usen y se adopta como uno, porque al final de cuentas es el poder que tienen los medios de comunicación en general en todo el mundo. Entonces, pues lo que nosotros hemos estado haciendo es intentando crear un contenido diferente al que probablemente los medios privados generen. Eh, Probablemente ustedes aquí, todo el mundo sepa lo que se está haciendo en los reality shows ahora en Televisa y en Azteca, ¿no? Y ustedes y muchos de nosotros nos quejamos, decimos, ¿cómo es posible que básicamente toda esta gente siga teniendo un espacio en la televisión? Y lamentablemente la realidad es cruda y tienen un espacio en la televisión porque siguen teniendo audiencia. Y siguen ustedes hablando de ello y sigo yo hablando de ellos. Y seguimos todos construyendo una especie. Y ojalá cuando estudien la parte de historia de la televisión, hay una frase muy interesante que decía el papá del dueño de Televisa. El papá del dueño de Televisa decía que vivía haciendo televisión jodida para gente jodida que nunca va a salir de jodida. Y si ustedes se dan cuenta, esa frase retrata mucho de por qué el contenido de los medios privados es tan burdo y tan flaco. Si se dan cuenta, pues la realidad, las cosas que dicen, que promueven, son cosas muy sencillas de lenguaje y de burla hacia las personas que siempre van a querer hacer sentir mal a las otras personas. Y vean y reflexionen cuando consuman este contenido en redes sociales, porque ya no lo van a hacer en la televisión. ¿Qué es lo que les está dejando? El hecho de que se burlen de una persona por ser morena, de que se burlen de una persona por tener sobrepeso, de que se burlen por una persona por ser amanerada. Siempre piensen que las grandes críticas y el gran bullying que se vive en las escuelas se crea de los estigmas que creó la televisión privada en este país. Y lo que nosotros buscamos es justamente hacer una televisión diferente. El medio público, el 11, generalmente está ahorita con la población más adulta. Y justamente para romper todos estos estigmas que hemos hecho en la televisión privada, es que hemos creado, y la gran apuesta de cuando yo llegué al 11 fue crear un medio de comunicación digital digno de la sociedad mexicana. Eh, en Once Digital, básicamente se volvió un semillero de gente joven en el Once. Cuando yo llegué, pues yo creo que había cerca de, pues yo creo que no pasaban de 20 personas que tenían menos de 35 años. Hoy afortunadamente somos más de 250. Hemos revolucionado la manera de hacer la televisión pública, que a pesar de que la consuman a través de redes sociales, sigue siendo televisión. Y y le hemos apostado, por ejemplo, en 11 Noticias Digital. Nosotros cuando fue la pandemia, la marcha del orgullo LGBT de la Ciudad de México se suspendió. Y a mí me hablaron y me dijeron, oye, necesitamos hacer algo porque van a salir a marchar a las calles y la contingencia está dura. Esto fue 2020. Entonces nosotros produjimos la primera marcha virtual del orgullo y a raíz de eso se creó un noticiero conducido por la primera drag queen, que podríamos decir, que se llama La Verdad. Es un periodista, se llama Memo, que lo que hacía por las noches era vestirse de drag y juntamente juntamos ambas. Apareció por la televisión pública y fue una cosa muy interesante porque medios de todo el mundo nos buscaron para decir cómo se atrevieron a poner a esta persona en pantalla. Porque está el estigma también de que como quien ve la televisión abierta es gente adulta, pues no les podemos poner cosas tan liberales porque se van a espantar y nos van a dejar de ver. Y eso está probado que tampoco ha pasado. Bueno, está Memo. Eh, Tenemos un programa que básicamente te intenta ayudar a comprender el mundo adulto, que se llama Entre Redes, que está
pues seguramente los han visto en series y televisiones, Jerry Velázquez, Héctor Trejo, Victoria Islas, Nabile. Hay mucha gente, muchos influencers que los hemos adoptado como parte para hacer televisión pública y que el contenido que ellos hacen en redes sociales no necesariamente es contenido que pues está en contra de lo que nosotros promovemos. Intentamos atacar el tema de suicidio, intentamos atacar el tema de los problemas de salud mental, eh, de adicciones desde un punto de vista no tan prohibicionista, sino mucho más comprensivo hacia lo que la gente, y pues al final de cuentas está probado que, que el hecho de nosotros negarnos a tratar un tema nunca va a ser la solución porque ustedes lo van a poder consumir de otros lados. Entonces, qué mejor que nosotros promovamos ese tipo de contenido. Tenemos un espacio hecho para actores y actrices jóvenes que aparecen en las plataformas. Eh, Promovemos la parte de Bebidas de México desde un punto de vista de que se comprenda todo lo que hay detrás en el trabajo, sobre todo de la agricultura. Eh, en fin, Once Digital, y es en realidad lo que hemos creado en estos últimos 4 años, ha sido la gran apuesta por crear una plataforma del Estado mexicano que básicamente pueda ser consumida por todas las personas. Eh, Tenemos Once México Internacional, que ya les comenté, es la señal que vendemos a Estados Unidos y Canadá. Eh, Este es Once Niñas y Niños actualmente. Hay una cosa de estas, si ustedes ven, se llaman puppets. Hay mucha gente que se dedica, que estudia actuación y termina dedicándose a hacer puppets. Si es un camino que ustedes estén interesados, de verdad búsquenlo porque hay muy pocos en el país. Eh, Básicamente están cooptados todos por Sésamo, pero nosotros tenemos a muchos de ellos y es una labor muy, muy, muy dura de poder ejercitar la voz, de poder estar haciendo de manera simultánea varias cosas y tienen un gran campo de trabajo. Bueno, de 11 Noticias Digital ya les había contado. Y pues bueno, hoy tenemos estos acervos, tenemos una aplicación que se llama 11 más, tenemos la página de internet, tenemos una señal digital que se suma a las 3 señales que ya teníamos, y tenemos todas las plataformas digitales disponibles. Afortunadamente en todas ellas tenemos varios millones de seguidores, entonces pues creo que lo que hemos estado haciendo ha sido pues redituable para el 11. Bueno, yo creo que ya desordené toda la presentación. Bueno, esto es básicamente lo que hemos hecho. Más allá de que yo les cuente lo que el 11 ha logrado en la audiencia y en todo, sepan que en el 11 hay un gran campo de trabajo. Creo que no existe ahorita actualmente ningún medio de comunicación que verdaderamente le esté apostando a la formación de nuevos cuadros, de nuevos comunicadores. Y el 11 lo intentó y se va a seguir intentando en la siguiente administración. Pero ahí tienen un gran campo de trabajo porque sepan que siempre van a ser respetados en el 11, independientemente de lo que crean y de quiénes sean y de cómo se sientan. En el 11 siempre van a encontrar un lugar donde van a poder trabajar siempre siendo quienes son. Entonces, bueno, hay videos. Eh, entonces, bueno, pues si quieren podemos ver un video. Eh, yo no soy muy fan de que ustedes estén tanto tiempo escuchándome. Me gustaría más que ustedes opinaran o que dijeran cuáles son sus dudas. Y también sepan que en el 11 hay un gran campo de trabajo que está abierto y en realidad por eso me acerqué a su directora de carrera y al departamento de comunicación, porque justamente, bueno, yo ya no. Entonces van. Once Digital surge de la necesidad de generar un espacio diverso y dinámico para audiencias emergentes. Buscamos construir una plataforma para ejercitar el pensamiento crítico, una mesa digital en donde escuchar nuevas voces, una plataforma gratuita de fácil acceso, pluralidad en la pantalla y un espacio para conversar sobre temas que no se habían abordado antes. Carlos, vamos a prender la luz para pedir que suban el volumen. Denos un minutito, muchachos, para que se escuche bien, porque se escucha muy bajito. Calma, calma, ahí vamos. Bueno, lo que les decía es, si alguno de ustedes tiene interés en particular de trabajar en el 11 o de hacer prácticas o hacer servicio, las puertas están abiertas, en realidad por eso se está firmando el convenio con la Ibero. Y el chiste es que le apuesten a los medios de comunicación públicos porque se está haciendo mucho. ¿Podrían ustedes pensar que como somos parte del Estado mexicano solamente nos dedicamos a promover al presidente en turno? Eso es falso.
eh, y se Claro. está haciendo mucho por hacer una cultura mexicana. Sí, gracias por recordar eso, Carlos. Lo recordamos. Ahorita ya tenemos 20 estudiantes, compañeros de ustedes, desde primero a octavo, que se anotaron, ya nos dieron su currículum y ya se los vamos a entregar a los compañeros de Canal 11 para que los citen y se pongan de acuerdo en esa estancia profesional. También es válida para estudiantes de primer semestre si se quieren animar. Es muy flexible la estancia. Ahorita les vamos a mandar la convocatoria, se las mandamos a través de sus profesores y aprovechen esta oportunidad porque, como ya dijo Carlos, prácticamente no hay medios que tengan esa política tan flexible, tan abierta de tratar de rescatar talento joven, ¿eh? Aprovechen, no saben lo que puede pasar en su futuro si aprovechan esta oportunidad. Vamos a apagar la luz para ver el video nuevamente, denos un minuto. Corre video. Once Digital surge de la necesidad de generar un espacio diverso y dinámico para audiencias emergentes. Buscamos construir una plataforma para ejercitar el pensamiento crítico, una mesa digital en donde escuchar nuevas voces, una plataforma gratuita de fácil acceso, pluralidad en la pantalla y un espacio para conversar sobre temas que no se habían abordado antes en la televisión mexicana. ¿Cómo pasó esto? A principios de 2021, se generaron las áreas que dieron vida a Once Digital, pensadas para construir un flujo de trabajo creativo, innovador, constante y vanguardista. Con el trabajo, el talento y el compromiso de quienes formamos parte de este proyecto, formamos la primera tripulación lista para zarpar. A partir del crecimiento potencial que tuvo Once Digital, hemos construido una plataforma robusta y sostenible que se ha puesto al margen de las conversaciones actuales de todas las personas. Nuestros internautas nos hacen crecer día a día. Cada día ampliamos las salidas y entradas de información, consiguiendo una dinámica bilateral, donde logramos conocerte más. Nuestros planes de accesibilidad desarrollados en todas nuestras plataformas refuerzan que siempre estaremos listos para llegar a ti. Además, hemos implementado una estrategia integral en nuestras redes sociales para nuestras principales audiencias. Sin duda, nuestras metas digitales alcanzadas a través de una estrategia íntegra en nuestras redes sociales nos han llevado a comunidades y usuarios que nos da gusto descubrir. Once Digital, más que una plataforma, es una comunidad y en ella, todas, todos y todes somos bienvenidos para explorar, aprender, renovar, defender y dar visibilidad a nuevas maneras de contar historias. Seguimos con la motivación de mostrar la otra cara de la televisión pública. A la par, en el mundo Once Digital se almacena el acervo digital bajo demanda en alta definición, disponible para todas las personas con un dispositivo con acceso a Internet. Seguimos siendo el canal público más grande de México y de aquellos con mayor alcance en Latinoamérica, logrando posicionarnos como una plataforma de información fidedigna en todas las redes sociales y nuestras propias plataformas digitales. El discurso del que hablábamos al principio se ha materializado en contenido exclusivo digital que pone sobre la mesa temas de discurso moderno que no solo informan, sino que defienden, critican, crecen y construyen. Te dijimos que íbamos contigo. Por eso, en Once Digital, dignificamos a quienes de distintas maneras quieren formar parte de este movimiento, apostando por talento joven, comprometido y responsable. Y aunque el trayecto ha sido brillante, sin la ayuda de nuestros aliados como instituciones, organizaciones, personalidades y mediante la creación de lazos, no podríamos seguir garantizando y ofreciendo un espacio interactivo con producciones, información y contenidos de calidad que crean sociedades participativas, equitativas y horizontales, que forman parte de un cambio en favor a la sociedad, logrando construir esos espacios con los que te identificas. Estamos comprometidos con las y los mexicanos y queremos honrar la marca que el ONCE y el Politécnico Nacional han dejado en las mentes y corazones del público digital. Porque en el ONCE no solo somos un canal, ahora somos una multiplataforma. Bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo, a alguien le interese saber algo en particular sobre los medios de comunicación. Sí, No muy sé- bien. A ver, vamos a darles el micrófono. Quien quiera
puede tomar la palabra, que haya una pregunta, comentario, duda, Crítica. felicitación y tu nombre. Mi nombre es Nana y la verdad es que quiero saber cómo fue tu trayecto, o sea, cómo lograste llegar a un puesto tan alto a tan corta edad. Sí, digo, siempre que lo cuento parece tragedia. Este, miren, yo en realidad entré a trabajar al 11. Eh, yo entré a trabajar con el director anterior, que es un señor, un senador de la República que tiene años en medios de comunicación. Y como es todavía, porque se religió, es senador de la República, su suplente en el Senado, lamentablemente es el primer senador que fallece de COVID. Eso, ante las leyes mexicanas, involucra que él tenía que regresar a fuerza al Senado. Y estábamos a mitad de pandemia y yo era el encargado de hacer todo el programa de educación a distancia del gobierno de México, que era el programa más importante en ese momento para el presidente de la República. Entonces, pues yo estaba ahí, estuve en el momento correcto, digamos, en el lugar indicado, y afortunadamente las personas confiaron en una persona tan joven como yo, cosa que es inédita. El director de menor edad que me seguía tenía 42 años, creo. O sea, yo era 17 años más chico que él. Eh, entonces, pues sí, digo, es una cosa que yo les pensaba decir al cerrar, pero se los puedo decir de una vez. Eh, no, nunca dejen que desconfíen de ustedes. O sea, si ustedes se sienten seguros y se lo quieren aventar, aviéntenselo siempre, 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 con la humildad de saber aprender de la gente que tiene años haciendo esto. Yo tengo la fortuna de que en el 11 son 9 áreas distintas y las 9 están dirigidas en su gran mayoría por gente que tiene 40 años haciendo televisión y televisión pública. Y afortunadamente ellos confiaron en mí, somos parte del mismo equipo y entre ellos y nosotros pues pudimos sacar este proyecto adelante, sobre todo en una época tan difícil como la pandemia. Eh, y pues ya llevo 4 años, muchos decían que no duraban ni las primeras 2 semanas y pues aquí vemos. Entonces está padre, es una experiencia muy padre, yo creo que es el mayor privilegio que me pudo haber tocado. Eh, pero pues fue entre una situación muy triste y una especie como de estar en el lugar correcto. Y ahí está la frase esta famosa que yo siempre adopto, que es que la suerte en realidad es cuando la preparación y la oportunidad se juntan. Y creo que pues me consideraron preparado y pues estaba la oportunidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo un par de cosas, pero en lo que se animan ahorita los muchachos. La primera, Carlos, es, tú tienes la formación de Economía y Relaciones Internacionales en el ITAM. Todos sabemos que el ITAM es una escuela de alto rendimiento, ¿no? Números, sí. Pensando en la situación de los estudiantes de primer semestre en comunicación, ¿qué tipo de conocimientos o habilidades aprendiste en ese régimen, digamos, de alto rendimiento del ITAM que te sirvieron ahora como director? Muchas veces los estudiantes, a veces es complicado luego convencerlos de lo importante que es aprender ciertas cosas de filosofía, de historia, a veces de cuestiones de estadística, ¿no? Que en comunicación muchas veces los estudiantes luego le tienen miedo a ese tipo de materias, pero justamente a la larga, ¿tú crees que ese tipo de conocimientos te sirven para desarrollar tus habilidades como director de un canal como el Canal 11? Pues en primer lugar yo lo que les diría es que sí le apuesten a las matemáticas. O sea, a pesar de que no les gusten, se los juro, se los juro, se los juro que eso les va a hacer la diferencia. Yo afortunadamente los números siempre me han gustado, por eso estudié economía. Eh, pero en el mundo creativo es complicado encontrar un perfil que tiende a ser muy creativo y que es bueno con los números porque pudieran ser hasta anteponer. Hay una frase que a mí me enseñaron, un dicho, que los números no tienen salida. O sea, los números son con lo que son. Nunca vas a poder encontrar una salida hacia ellos. Y la gente creativa generalmente siempre está encontrando maneras de plantear las cosas. Podría ser hasta intuitivamente cosas como el agua y el aceite. Pero sí hay perfiles así y les juro que en esta industria, sobre todo si se quieren dedicar a los medios de comunicación, incluso si ustedes tienen el gusto de ser comunicadores, les juro que cuando pones a un presentador enfrente de un teleprompter a decir una noticia sobre economía, es muy, muy complicado encontrar gente que verdaderamente entienda. Yo le llamo vómito verbal. Hay mucha gente que dice, o sea, que básicamente vomita números y no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces,
el hecho, no necesitan ser buenos para los números, necesitan entenderlos. O sea, necesitan entender lo que el número significa. Y les juro que eso les va a ayudar, sobre todo si se quieren dedicar a comunicar ustedes frente a la pantalla. Porque eso es una cosa complicadísima. Y si ustedes, bueno, no sé si ya lo han experimentado. Yo alguna vez dije, no me voy a ir del canal sin intentarlo y nunca más quise ponerme enfrente de una cámara. Es una cosa espantosa. Pero hay mucha gente que nace súper talentosa para eso, sabe articular muy bien las noticias, sabe comunicar muy bien, hace énfasis en las palabras, pero sobre todo comprende la información que está intentando comunicar y le da la intención necesaria. Y muchas de esa información va a llevar números. Entonces yo diría que la parte de ciencias duras, no tanto estadística, yo diría que verdaderamente sí, números, pues cálculo, aunque sea diferencial. Sí. Muy bien, muchas gracias. Preguntas, comentarios. ¿A quién le pasamos el micrófono? Por allá. Ahí va. Dinos tu nombre, por favor. Pero, ¿cómo fue que llegaste a Canal 11 o qué fue lo que te inspiró a ti a decir yo quiero trabajar en Canal 11 o quiero formar parte de ese programa, por así Pues decirlo? yo veo televisión desde muy chiquito, en realidad. Me gusta a mí ver televisión y siempre me interesaba la televisión, pero nunca era bueno, yo no soy bueno para aparecer en la pantalla. Este, pero una vez que, yo siento que desde muy chico la vida te va dando indicios de donde te gustaría estar. A mí siempre me gustaba ver la televisión, me fascinaba cómo se hacían los programas, a pesar de que yo nunca, no creo que hubiera sido bueno para estudiar comunicación. La realidad es que yo personalmente no me considero una persona sumamente creativa. Yo soy un poquito más metódico en la manera en la que planteo mis ideas, pero hay gente muy talentosa. En realidad, creo que la gente creativa tiene un talento impresionante, mucho más que lo de las ciencias duras. Eh, y y pues es esa parte en la que pues vas diciendo y la vida te va encaminando. Yo nunca en la vida me pensé trabajar en un medio de comunicación y menos dirigirlo, la verdad, pero pues es esta parte linda de donde te vas encaminando poco a poco, y la vida te va llevando a donde pues quieres. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver, Andrés. Hola, hola. Hola Andrés. Bueno, lo que quiero preguntar es cuando, digo, es un medio ha estado en constante movimiento, ¿no? En tantos años, o sea, 60 años, o sea, la TV abierta no es y ha ido evolucionando muchas veces, ¿no? ¿Cómo es que deciden a dónde moverse, ¿no? Con, o sea, los medios digitales, el internet, o sea, ¿cómo pueden prever o intentan prever hacia dónde se va a dirigir la industria y cómo aplican esos cambios, ¿no? Mira, los medios de comunicación sin duda moldean el comportamiento de la gente, ¿no? De cierta manera. Pero también hay teorías de la comunicación que dicen que en realidad los medios de comunicación son respuesta a los comportamientos de la gente. Eh, Creo que pues es una mezcla de ambos movimientos. O sea, yo no puedo luchar, por ejemplo, o sea, yo no les puedo decir a ustedes, yo voy a hacer un gran programa para jóvenes y lo voy a poner a las 12 del día en televisión abierta, porque nadie lo va a ver. Porque los jóvenes a esa hora pues no están en sus casas o simplemente el hecho de tener que sujetarte a un horario. Entonces, creo que esa es la parte en la que tendremos que nosotros, lo que hacemos nosotros es pensar, dependiendo la señal que estamos emitiendo, el contenido y cómo lo hacemos. Eh, por ejemplo, en la parte digital, todo, a lo mejor vieron mucho parte de la comunidad LGBT y de pueblos indígenas y personas con discapacidad, pero en realidad eran grupos que se empezaban impensables en la televisión abierta, ¿no? Eh, y pues la realidad es que le apuestas y no pasa esta parte que te dicen, había muchos directores que a mí me contaban al interior del 11 que tenían mucho miedo de poner, aunque sea mencionar, o sea, a las personas trans en la televisión abierta, por ejemplo, ¿no? Y una vez que lo haces, en realidad te das cuenta que no está pasando eso y que la gente allá afuera en realidad ya lo conoce y conoce mucho más de lo que les estás diciendo. Entonces, un poco conocer lo que está pasando afuera, el hecho de saber qué es lo que les quieres comunicar. Por ejemplo, nosotros creamos en el 2020 el primer programa en la televisión que está solamente destinado a adultos mayores. O sea, básicamente el programa lo que hace es enseñarles tips de salud, derechos pues, básicos, cómo usar el celular y los pone a bailar. Entonces,
Es un programa muy lindo y es uno de los grandes éxitos del 11. Se llama Aprender a Envejecer, que si yo les recomiendo es uno de los programas que deberíamos de ver todos, porque pues hay muchas cosas que a ellos les enseñan, pero nadie había pensado en hacer un programa solamente para adultos mayores. Tenemos otro programa que solamente está hecho para personas con discapacidad, ¿no? Y es el espacio en el que los grandes grupos sociales para personas con discapacidad nos buscan para promover pues por lo que están luchando y también reclamar lo que el gobierno no les ha dado. Entonces, pues hay muchos segmentos que están presentes en la sociedad, solamente decirlos captando, la gran mayoría se suma más bien la gran mayoría se conforma de la suma de minorías. Entonces, pues eso es lo que hemos estado intentando hacer. ¿Alguna otra pregunta o comentario por acá? Nombre y pregunta. Yo soy Valentina. Quería preguntar, pues justo trabajan pues dándole plataforma a personas que están como dentro de comunidades a lo mejor estigmatizadas. ¿Cómo encuentran el abordaje correcto para empoderar a estas personas en vez de como, vaya, al darles plataforma se exponen a los medios de comunicación masivos? ¿Cómo es que encuentran el abordaje correcto para empoderarlas en lugar de pues generar como una discusión en la que se vean como personas como causa de lástima, por ejemplo? O sea, Sí, digo, en realidad, nosotros no es que una persona blanca privilegiada dicte la agenda del programa de personas con discapacidad, por ejemplo. Quienes hacen el programa pertenecen al grupo que está siendo vulnerado y en realidad ellos construyen. Y lo que nosotros hacemos también es confiar en que las personas que estamos poniendo al frente de la pantalla son completamente responsables y van a decir el contenido de manera correcta. ¿Hemos cometido errores? Sí, sí los hemos cometido. ¿Ha habido problemas en el 11? Sí, sí ha habido. Eh, pero no son problemas que digamos nosotros decimos algo mal, es la persona y entonces ya no lo pudimos, a lo mejor programas en vivo, ¿no? Por ejemplo, y le diste espacio a una persona que habla en contra de las personas trans, ¿no? Y pues como institución hemos tenido que salir a corregir, es parte del proceso. También hay muchas cosas que nosotros no vemos, ¿no? Que no conocemos de lo que están sufriendo. Entonces lo que hacemos siempre es intentar escucharlos eh, y sin duda ellos son los que están haciendo el programa. Eh, Eso es lo que te podría decir. Y sí existe como una política en el 11, que la política es pues apostarle a la inclusión. Por ejemplo, en redes sociales, hace 4 años que iniciamos estos cambios, el tema del lenguaje inclusivo, no tienen ni idea cómo generó cosas en las redes del 11, nos atacaban, pero te insultan, o sea, siempre es a través de los insultos. Y pues nosotros lo que diría es, pues entonces vamos a cambiar lo que estamos haciendo porque así los teníamos contentos. Seguimos así y hoy en día pues sigue habiendo mensajes de odio, pero ya son menos. Entonces creo que es parte del proceso también de cambio cultural y social que hemos estado impulsando. Hola, yo soy Mariana. Yo tengo una duda. Ahorita justo que estás diciendo eso, o sea, yo soy una persona que se compara mucho. ¿Cómo le hacen para no, o sea, sé que es como un ambiente muy competitivo y todo, y con mucha crítica y todo, ¿cómo le hacen para ya no, que les afecte todo ese ambiente y que, o sea, como que sobrelleven eso? Pero, O sea, al respecto a las críticas o de la comparación o no pues sé. digo, nosotros creemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿no? Y estamos en el camino correcto, según nosotros. Eh, Creo que es el camino correcto de una política de la institución. Sin duda, es imposible ponerte, como el 11, a ponerte a comparar con Televisa. Por ejemplo, Televisa tiene 20 veces el presupuesto que nosotros tenemos, tiene mucho más infraestructura para producir. Oye, Carlos, ¿cuál es el presupuesto? No sé, para que los muchachos se den una idea. Es un tema público. Bueno, es un puede medio sonar público. mucho, pero es poco. Tenemos 700 millones de pesos al año. 700 millones de pesos al año, ¿escucharon? Eso es poco. Es poco. Suena mucho, pero es poco. Falta mucho. ¿Cuánto tiene Televisa? Es imposible saber eso, Pues quién pero sabe, porque no son públicas. hablamos de millones de dólares. Sí, o sea, porque están aliados con Univision, es una locura. Pero, por ejemplo, producir en el 11 es relativamente barato a comparar a producir. Por ejemplo, yo tengo más o menos idea que, por ejemplo, Netflix paga como 10 millones de pesos por capítulo. Nosotros pagamos con cerca de 200,000 pesos por capítulo. O sea, es imposible compararte con una plataforma digital como esas, ¿no? A ver, había un par de preguntas acá. Primero allá, luego acá. Gracias. Bueno, yo me llamo Bernardo y quisiera preguntar, ¿cómo gana dinero el Canal 11? O Nuestro sea, si está presupuesto, abierto, si es público,
¿Cómo gana dinero? Nuestro presupuesto es asignado directamente por la Cámara de Diputados. Nosotros venimos por parte del presupuesto de egresos de la Federación. De las ventas, tenemos nosotros venta de señales, producimos campañas para el gobierno. Por ejemplo, en próximos meses va a salir la campaña del Tren Maya en general, la producimos nosotros. Hemos producido toda la campaña de la CONAPRED, por ejemplo, O sea, ganamos dinero de muchas maneras, pero principalmente viene pues de los impuestos, por eso es público. Hola, yo soy Santiago y pues como un poco en la misma línea, al ser como un medio de comunicación pública, ¿qué tanto depende el 11 como del panorama político y en este como No, de depende completamente. transición, Digo, cómo le a mí me afecta? designó el presidente actual y hoy anunciaron a la nueva directora del 11 que designó la nueva presidenta. Nosotros cambiamos con el presidente generalmente, pero la gente que está dentro del 11 no se va, ¿no? Cambian los directores y todo esto, pero en realidad nosotros no nos vamos. Sí depende mucho del panorama político, pero sobre todo depende de la voluntad política del presidente en turno. Hay presidentes, por ejemplo, que le han apostado mucho y le han metido mucho dinero al 11 para apostar a hacer series de ficción que son generalmente muy caras. Y hay presidentes que simplemente no les ha importado, ¿no? Como el presidente Peña Nieto, por ejemplo, pues no le gustaba el 11, todo el dinero se lo metió a Televisa. Eh, pues el presidente Fox y Cedillo más o menos, ahí van, depende. ¿Mande? Ah, sí. ¿Cuál es el target, o sea, el mercado al que ustedes están enfocados? O sea, En la- porque para poder tener un presupuesto, tienen que también tener un estudio de mercado para saber a qué target van. Y Claro. de ahí sacar un contenido. Entonces, ¿a Nosotros en qué la señal target? abierta estamos destinados a personas de arriba de 50 años. O sea, en la Ok. señal 11.1, que es la señal que se ve en todo el país. Pero supongo que también tienen en cuenta lo económico. O ¿En qué sea, sentido? sí, o sea, la gente, porque a ver, la gente que tiene, por ejemplo, a ver, no sé, el nivel social también ve cierto tipo de contenido. Sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué nivel social ustedes se enfocan? Nosotros estamos en el sector, pues básicamente la población que consume la señal abierta es pues entre clase media, media baja, ¿no? En realidad, depende del programa también. Por ejemplo, tenemos un programa muy polémico que a mí me han atacado mucho que se llama Primer Plano, que tiene 25 años. No sé si alguna vez lo han escuchado. Es un programa de opinión que tiene 25 años y que tenemos ahí a los grandes opositores al presidente. Y pues lo hemos mantenido porque el presidente así nos lo pidió, dijo, no los vayan a quitar. Pero Y ese programa en particular lo ve generalmente la clase alta de este ok, país. o sea, en base al target al que vas dirigido, es o sea, o sea, la cantidad de dinero que vas a invertir en el programa, o es No, siempre lo no, no, mismo. no. No tiene, O sea, no hay nada que ver, correlación no en tiene eso. relación. No. O sea, nosotros creamos un programa, hay ciertos programas que cuestan más que otros, ¿no? Un programa de entrevistas no puede, o sea, por ejemplo, el programa de entrevistas que son dos personas platicando no te va a costar lo mismo que un programa en el cual involucras músicos y es todo un reality. Por ejemplo, tenemos un programa con Eugenia León que involucra, ¿no? Por ejemplo, el hecho de traer a María José o a los grandes artistas, pues involucra un despliegue impresionante de gente, entonces eso te cuesta mucho más. Depende, pero no tiene mucho que ver con eso, sí. Como el gobierno es el que les da el dinero, les dan ciertas restricciones de qué pueden o pueden no decir acerca de la política o así. No, en realidad, mira, el 11 se ha politizado mucho en los últimos años. Eh, Sin duda, nosotros fuimos el primer medio en general en el país que transmitió las conferencias matutinas del presidente. Antes que el Canal 14, Carlos. Antes que Canal 14. Nosotros ¿Y las eso empezamos a cómo? transmitir. Platícanos esa historia, ¿cómo fue que? Yo no había llegado, nosotros las empezamos a transmitir el 3 de diciembre del 2018. Eh, pero tú dirás, ¿por qué las transmiten? Yo te puedo decir que es el programa más popular del 11, la mañanera del presidente. ¿Escucharon No lo eso? creemos. ¿Escucharon, estudiantes? El programa más popular del Canal 11 es la mañanera del presidente López Obrador. Más allá de filias y fobias, deberían de estudiar al presidente Andrés Manuel como un fenómeno de la comunicación de este país. Es una locura lo que él hace a través de la conferencia matutina. Y los números lo respaldan por completo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, nosotros transmitimos esa conferencia matutina y sin duda, pues si el hecho de que yo lo hubiera quitado, pues obviamente me corren, ¿no? Pero, este,
pero no existe una línea. O sea, a mí no me habla el presidente o el vocero del presidente a decirme, tú no puedes decir esto. No existe tal cosa. Nosotros lo que hacemos es darle, e invitamos muchas veces a la oposición. Lo que pasa es que la oposición tiene miedo de ir con nosotros porque nos tienen miedo. No sé por qué. Porque cada vez que van al 11, la verdad es que les preguntamos las cosas que les preguntaría a cualquier medio de comunicación. Lo que pasa es que a nosotros no nos paga nadie para hacer eso. Eh, entonces, sí, o sea, sí hay factores políticos. La información, si son de primer semestre, no sé si lo han visto, pero en general van a aprender que la información imparcial no existe. Siempre va a haber, o sea, siempre hay alguien que genera la información. Esa persona tiene filias, fobias, tiene pensamientos propios, agarra la información que le es necesaria y te va a generar una noticia. Entonces, pues sí, o sea, siempre va a existir esa parte, pero, pero no es que haya una línea directa por parte del presidente de la República. Carlos, ¿qué habilidades tú como director de Canal 11 ves que deberían de fomentar los estudiantes de una carrera de comunicación para poder insertarse allá en la industria de la televisión, en los medios públicos? ¿Qué habilidades crees que podrían destacar ellos para fomentarlas, pulirlas? Una cosa muy importante es que ustedes sepan cómo vender lo que ustedes quieren hacer. O sea, muchas de las cosas que nosotros hacemos pudieran ser contenido de muchísima calidad, pero si en los primeros 3 segundos del video en TikTok no te dice nada, entonces ya valiste, porque por más calidad que tengas en el video, eh, pues nadie lo va a ver. Entonces tienen que aprender pues sí, a entender cómo la gente está queriendo consumir sus videos y pues aprender a venderlo de esa manera. Es una cosa muy complicada, es una cosa que nunca le vamos a terminar de atinar, pero sin duda el cómo vender lo que estás haciendo es yo creo que lo más importante. O sea, nosotros como medio y en general, eso y los números, se los repito, los números son muy buenos. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario antes de despedirnos? Entre los profesores, profesoras, ¿alguien quisiera, a ver, ahí una pregunta más? Bueno, hola, yo soy Santiago. Y te quería preguntar justo qué consejo le darías a nosotros como jóvenes que nos interesa la comunicación en este mundo tan digitalizado. ¿Cuál sería un consejo que Yo quisieras les dar? diría que se especialicen, o sea, que vean exactamente en qué les gustaría trabajar, porque hay medios para todo. Yo creo que muchas llegan al 11 y dicen, es que yo quiero trabajar en el 11, ¿en qué? No sé, pero quiero trabajar aquí. Pues no, pues exactamente en qué quieres hacer, qué es lo que te gusta hacer. Siempre trabaja en algo que te gusta, o sea, algo que te mueva. Eh, yo digo que se especialicen, la verdad. O sea, si a ustedes les interesa el periodismo financiero, van a encontrar un buen puesto en periodismo. Por ejemplo, periodismo financiero no hay. O sea, yo no logro encontrar un periodistas financieros que verdaderamente le apuesten. Entonces, si les gustan los números, les gustan las finanzas, apuéstenle a ser periodistas financieros porque hay muy pocos en el país. Si les gusta crear contenido de comida, pues el mejor lugar para hacerlo es el 11, porque el 11 tradicionalmente los primeros programas de comida del país se hicieron en el 11 y se siguen haciendo. O sea, Tasting y toda esta bola de medios digitales lo hacen muy bien, pero toda la gama de programas de comida y de música también salieron en el 11. Entonces hay mucha experiencia, especialícense, eso diría yo. Perfecto, bueno muchachos, vamos a darle un fuerte aplauso a Carlos. Bueno, quiero terminar agradeciéndote, Carlos, a ti, a tu equipo, al otro Carlos también, por las gestiones que hicieron para que lleváramos a cabo este convenio, por la apertura, agradecerte tu tiempo de venir el día de hoy. Y bueno, esta charla era un compromiso que teníamos y ellos como buenos profesionales cumplieron esa promesa. Qué bueno que vinieron a compartir esto a todo el equipo de Canal 11. Buena suerte en tus siguientes colaboraciones, donde sea que vayas. En la Ibero aquí seguimos para colaborar contigo y pues muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos.